La expedición Gutiérrez Magui de 1812-1813, también llamada como Ejército Republicano del Norte, fue una de las primeras expediciones filibusteras contra el Texas español. La expedición tuvo lugar en un contexto de creciente malestar en México contra el gobierno español. En enero de 1811, un ex capitán de milicia llamado Juan Bautista de las Casas, inspirado por la revuelta de 16 en Guanajuato, encabezó un movimiento insurreccional contra los realistas en la villa San Fernando de Béjar, mejor conocida como San Antonio de Béjar, haciendo cautivo al gobernador de Texas Manuel María de Salcedo y su personal militar. En marzo, los realistas organizaron un exitoso contragolpe, capturaron a Casas y lo ejecutaron. En diciembre de 1811, un enviado de los rebeldes, José Bernardo Gutiérrez de Lara, viajó a Washington, D.C., con la esperanza de obtener el apoyo de Estados Unidos para la causa antirrealista. Las conferencias con funcionarios estadounidenses solo trajeron vagas promesas de ayuda, pero a Gutiérrez se le hizo creer que Estados Unidos no obstaculizaría la organización de la expedición contra Texas. Después de discutir sus planes con José Álvarez de Toledo y Dubois, Gutiérrez zarpó hacia Nueva Orleans con una carta de presentación al gobernador William Charles Cole Claiborne, quien le presentó a William Shaler, un oficial consular que buscaba ingresar a Nueva España como observador del presidente James Madison. Shaler se convirtió en el principal asesor de la expedición. Muchos aventureros, algunos de los cuales esperaban ganar Texas para los Estados Unidos, se reunieron en o cerca de Natchitoches, Luisiana, para formar el núcleo de un ejército invasor. Shaler solicitó la ayuda del teniente Agassiz William Magui, quien estaba estacionado en Fort Jesup. Y también ayudó a Gutiérrez a enviar propaganda rebelde a la Nueva España. Cruzando el río Sabinas con unos 130 hombres el 7 de agosto de 1812, Magui dispersó los destacamentos fronterizos realistas. Gutiérrez de Lara se le unió 2 días después, y enarbolando una bandera verde, la bandera verde de la expedición representaba la herencia irlandesa del colíder Augustus Magui, capturaron la ciudad de Nacogdoches con facilidad el 12 de agosto. En Texas su número aumentó a 300, y procedieron a tomar la localidad de Santísima Trinidad de Salcedo, ubicada en la orilla este del río Trinity en Spanish Bluff, a 10 millas río abajo del actual cruce de la autopista 31, ocupándola, el 13 de septiembre. El gobernador de Texas, Manuel María de Salcedo, concentró sus fuerzas en el río Guadalupe para proteger a San Antonio, pero Magui cambió la dirección de su ataque y entró en el presidio Nuestra Señora de Loreto de la Bahía. Actual Goliad, el 7 de noviembre sin casi ninguna oposición. Salcedo, persiguiendo a los invasores con menos de 200 hombres, puso sitio a la bahía el 13 de noviembre. Cuando los refuerzos realistas aumentaron esta fuerza a unos 800 hombres, y estando sufriendo un sitio durante 4 meses, Magui pidió condiciones para la rendición. La oferta de Salcedo fue tan insatisfactoria que los filibusteros decidieron luchar. Sin embargo, el ejército de Magui perdió la confianza en él y la discordia se extendió entre los líderes republicanos. Antes de que tuviera lugar cualquier acción decisiva, Magui murió el 6 de febrero de 1813, y Samuel Kemper, que había estado involucrado en una rebelión de 1804 en Florida Occidental, lo sucedió en el mando. Magui se suicidó, según Gutiérrez. Otras fuentes dicen que murió tras una larga enfermedad, posiblemente malaria o tuberculosis. El capitán John McFarland fue enviado a buscar nuevos reclutas. Bajo el liderazgo de Kemper, la expedición obtuvo su mayor éxito. Kemper rechazó los ataques del gobernador. Salcedo, derrotado en 2 ataques el 10 y 13 de febrero, se retiró hacia San Antonio el 19 de febrero. En marzo, las fuerzas de Kemper aumentaron, en unos 900 hombres. La expedición perseguiría a los realistas, ahora en San Antonio. Se unieron al ejército republicano en la persecución de los realistas. Voluntarios, que consistían en estadounidenses, tejanos, desertores del ejército español e indios Cusata, Lipanes y Toncahuas.
una fuerza realista compuesta por 1.200 hombres, comandada por Simón de Herrera, quien fue gobernador de Nueva León y gobernador interino de Texas, preparó una emboscada desde una cresta que dominaba el arroyo Rosillo cerca de su confluencia con el arroyo Salado, aproximadamente a 9 millas al sureste de San Antonio de Béjar. A las 11 de la mañana del 29 de marzo, los republicanos marchaban por el camino de la misión, esperando encontrar comida y aposentarse para pasar la noche en la misión San Francisco de la Espada. La trampa falló cuando fueron detectados por las fuerzas republicanas. La batalla que siguió fue sangrienta y breve, no duró más de una hora, pero resultó en la completa derrota de los realistas y la captura de la mayoría de sus armas y municiones, 6 cañones y 1.500 caballos y mulas. Las pérdidas de los realistas fueron cuantiosas, estimadas en 100 a 330 hombres, mientras que los republicanos perdieron solo 6 hombres. Esto se debió en parte a la superioridad de los rifles estadounidenses sobre los mosquetes que usaban las tropas españolas. Los realistas derrotados se retiraron a San Antonio y los republicanos victoriosos pasaron la noche en la misión Espada. Al día siguiente se instalaron en la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción. El 1 de abril, Kemper hizo marchar a sus tropas en formación de batalla hasta las puertas de la ciudad, donde fueron recibidos por 3 enviados, que portaban una bandera de tregua. Los gobernadores Salcedo y Herrera se rindieron incondicionalmente y el ejército republicano del norte se apoderó de la ciudad. Gutiérrez, nominalmente comandante en jefe de la expedición, comenzó a asumir un papel más importante en sus asuntos. Gutiérrez sugirió que los prisioneros fueran enviados a Estados Unidos para su custodia. Pero, cuando el capitán Antonio Delgado sacó a Salcedo, Herrera y otros 12 oficiales realistas de la ciudad el 3 de abril, los detuvieron, los ataron a los árboles y los ejecutaron brutalmente. Sus cuerpos fueron dejados en el suelo, pero más tarde fueron recuperados por el padre José Darío Zambrano y enterrados en la Catedral de San Fernando el 28 de agosto. Bernardo Gutiérrez de Lara firmó una proclamación que declaró la independencia de Texas de España el 6 de abril de 1813, estableciendo el estado de Texas con él mismo como presidente protector y una junta de gobierno. El 17 de abril de 1813, el nuevo gobierno de Texas promulgó una constitución, inspirada en las tradiciones de derecho civil español y angloamericano. Pero los 2 primeros artículos de esta constitución molestaron a los estadounidenses. Los susodichos artículos dictaban: 1. La provincia de Texas se conocerá en lo sucesivo únicamente como el Estado de Texas, formando parte de la República Mexicana, a la cual permanece inviolablemente unida. 2. Nuestra sagrada religión, la católica, permanecerá sin cambios en la forma en que está ahora establecida, y las leyes se ejecutarán debidamente a menos que sean revocadas o alteradas expresa y públicamente de la manera aquí prescrita. Esto hizo que muchos estadounidenses, que deseaban anexar Texas a Estados Unidos, y que en su mayoría era de religión protestante, abandonaran la empresa de inmediato. Unos días después, Kemper abandonó en desacuerdo con Gutiérrez de Lara por su adhesión a México. Y se llevó a más de 100 anglo-estadounidenses de regreso a Luisiana. No obstante, los llamamientos del coronel Miguel Menchaca y otros líderes mexicanos persuadieron a algunos a quedarse y seguir luchando por la causa de la independencia mexicana. La organización del esfuerzo español para recuperar Texas recayó en el coronel Ignacio Elizondo y el brigadier general Joaquín de Arredondo. Actuando de forma más o menos independiente, Elizondo sitió San Antonio con 700 soldados regulares y más de 300 voluntarios tejanos. Reuben Ross, sucesor de Kemper al mando de los estadounidenses, aconsejó una retirada. Pero, cuando un consejo de guerra se negó a apoyarlo, renunció y fue reemplazado por el mayor Henry Perry. Elizondo todavía estaba tratando de demostrar su lealtad y celo a la corona, ya que había cambiado de bando 2 veces desde el inicio de las hostilidades en 1810. Primero se había unido a los rebeldes en Monclova, Coahuila, y se le había confiado la custodia del gobernador realista de Texas después de su cautiverio en 1811. Sin embargo, el gobernador de Texas, Salcedo, pronto convenció a Elizondo de que obtendría mayores beneficios si se mantenía leal a la corona.
Salcedo y Elizondo, solicitaron la ayuda de Enrique Felipe Neri, el entre comillas, barón de Bastrop, para llevar al ejército del padre Hidalgo a una emboscada en orillas de Baján, Coahuila, que se llevó a cabo con éxito el 21 de marzo de 1811. En lugar de laureles, Elizondo aparentemente se encontró con desconfianza ya que nunca fue ascendido ni recompensado adecuadamente, a pesar de que había ayudado a devolver las provincias de Texas y Coahuila a España. Elizondo tenía ahora dos motivos para redimir su honor. Primero, en reconquistar la provincia de Texas. Y segundo, vengar el asesinato de los gobernadores. Para lograr esto, el coronel tuvo que desobedecer a su oficial al mando, brigadier general Joaquín de Arredondo, que había ordenado a Elizondo avanzar hacia el Río Frío para reclutar tejanos realistas, pero no más. En cambio, el coronel impaciente avanzó hasta las mismas afueras de San Antonio y pidió a los insurgentes que se rindieran. Peor aún, subestimó la capacidad de su enemigo y levantó el campamento sin las precauciones necesarias. Los realistas no apostaron ni exploradores ni piquetes, ya que se dispusieron a descansar bien el 19 de junio. Solo dos baluartes de 6 piezas de artillería, a 300 metros entre sí, protegían el campamento. Además, los realistas abarrotaron su campamento al permitir que las esposas y los niños se mezclaran con las tropas. El amanecer del 20 de junio de 1813 encontró a unos 1500 hombres moviéndose silenciosamente por las calles de San Antonio. En silencio, viajaron hacia el sur por la calle Real pasando San Pedro Creek, Laredito y el cementerio. Continuaron haciéndose paso por las llanuras sombrías al oeste de la ciudad que conducían al arroyo Alazán. Al llegar al arroyo, los más de 800 filibusteros anglo-estadounidenses tomaron sus posiciones asignadas en los flancos del enemigo, mientras la fuerza insurgente mexicana se preparaba para atacar el centro. En tanto la caballería desmontaba y los artilleros colocaban sus baluartes. Muy por detrás del enemigo y rodeando el campo de batalla, estaban los tonkawas y apaches lipanes esperando ansiosos para perseguir, capturar y arrancar el cuero cabelludo a las tropas fugitivas, y así recolectar su botín y recompensa. Cuando los primeros rayos de luz brotaron en el horizonte, el ejército republicano del norte, al mando de Bernardo Gutiérrez de Lara y el mayor Henry Perry, preparaba su asalto. Las piezas de artillería de los insurgentes fueron cuidadosamente cargadas con botes de metralla y apuntadas sobre la multitud. Luego, durante uno de esos pasajes tranquilos y sagrados de la misa, una orden mortal cortó la brisa de la mañana sobre el alazán. Fuego. La confusión se apoderó del campamento español cuando los soldados, mujeres y niños cayeron muertos o moribundos al suelo. Luego, cuando los realistas se dirigían hacia sus cañones, se encontraron con el ataque total de la caballería insurgente. Con un estandarte verde a modo de bandera, Gutiérrez de Lara condujo a sus hombres por el mismo centro del campamento español, sin perdonar a nadie en su camino. Pronto los realistas lograron reunir sus fuerzas y recuperar la mayor parte de su terreno perdido. Durante más de 1 hora y media se realizaron cargas y contracargas constantes contra los emplazamientos de artillería. Sin embargo, los realistas pronto comenzaron a ceder cuando tuvo lugar la parte más sangrienta de la batalla de 2 horas. A la caballería insurgente que la perseguía se unieron sus aliados indios, ya que los realistas fueron masacrados sin piedad sin importar la edad o el sexo. Solo los que iban montados en caballos pudieron escapar con el cuero cabelludo. El coronel Elizondo logró alcanzar a los restos de su ejército a unas 15 millas del campo de batalla, mientras se dirigían apresuradamente hacia el río Bravo. El victorioso ejército republicano capturó 40 cargas de mulas de harina, 4.000 libras de galletas, 300 pistolas y mosquetes, 5.000 libras de pólvora, 28.000 pesos en bienes y ropa y unos 7.000 pesos en bienes diversos, incluyendo sillas de montar, licor, café, puros y otros lujos. La mayoría de los 2.000 caballos y mulas capturados fueron pagados a los indios. Mientras tanto, Schuyler vio una intriga diseñada para sacar a Gutiérrez de su mando nominal. Toledo, de origen cubano, había llegado a Natchitoches el 4 de abril de 1813 y había despertado el interés de Schuyler. Toledo llegó a Béjar el 1 de agosto.
Gutiérrez partió hacia Natchitoches el 6 de agosto, justo a tiempo para evitar un desastre inminente. La mayoría de los estadounidenses apoyaron al nuevo comandante, pero varios mexicanos, encabezados por el coronel José Menchaca, intentaron sabotear la expedición impidiendo que Toledo se moviera rápidamente contra el avance de las fuerzas de Arredondo. Con un pequeño ejército muy desmoralizado por las intrigas, Toledo logró desplazarse desde San Antonio el 15 de agosto de 1813, demasiado tarde para evitar la unión entre Arredondo y Elizondo. El 26 de julio, el general don Joaquín Arredondo, al mando de la Comandancia General de las Provincias Internas del Oriente, salió de Laredo con 1.400 tropas con el propósito de recapturar la bahía y San Antonio. En Cañada Verde, un arroyo al oeste del río Nueces, se le unió a Elizondo y su fuerza restante, elevando el número de fuerzas realistas a 1.830 efectivos. Arredondo había enviado por la mañana una partida de exploración con algo de caballería para intentar determinar la ubicación de las tropas de Toledo. Accidentalmente, se encontraron con la emboscada republicana y se retiraron tras un breve intercambio de disparos. Los exploradores informaron de que Toledo estaba avanzando para enfrentarse a él, por lo que se detuvo a 6 millas al sur del río Medina, cerca del actual Lenin, Texas. El general realista ordenó levantar muros de contención en forma de V, y desplegó unas 600 tropas frente a su posición. El coronel Kemper había regresado y, con el juez Bullock y unos 6 u 11 estadounidenses, se unió a Perry, cuyo mando consistía en unos 800 estadounidenses, una banda de indios Cusata y unos 600 rebeldes mexicanos al mando de Toledo y Menchaca. El 17 de agosto de 1813, el ejército republicano salió de San Antonio para encontrarse con los realistas. Cruzando el Medina el día 18, y acercándose a la emboscada de Arredondo, se les opusieron los 600 efectivos desplegados y avanzaron con impetuosidad. Los realistas cedieron terreno y se retiraron en buen orden, hasta que, tal fue la ferocidad de la persecución, que huyeron a toda prisa, abandonaron sus camiones y se precipitaron en confusión hacia sus parapetos. Los republicanos al parecer confundieron a la caballería, que levantaba grandes nubes de polvo, con el ejército principal. Toledo, al descubrir la pretendida emboscada y ver que los estadounidenses entraban en ella, ordenó la retirada. La confusión siguió. El ala izquierda obedeció, pero Kemper, Perry y Menchaca juraron que no debían retirarse y con su centro muy al frente, su ala derecha apoyando, avanzaron rápidamente y pronto se tambaleaban bajo un destructivo fuego enfilado de frente, derecha e izquierda, realizado a corta distancia y con un efecto letal a lo largo de toda la línea de parapetos. Los rebeldes mexicanos se retiraron desordenadamente, pero los filibusteros estadounidenses y los indios Cusata no se acobardaron. Lucharon con tal desesperación que la caballería de Arredondo estaba a punto de retirarse, cuando Musquiz, un desertor de las filas de Toledo, llevó a su compañía ante el enemigo, y declaró que los estadounidenses habían sido abandonados, y que estaban agotados por el calor y muertos de sed. Declaró que sus municiones estaban casi agotadas y que, si la batalla se prolongaba, su derrota era segura. En consecuencia, Arredondo ordenó un furioso asalto con sus compañías de reserva sobre los estadounidenses, quienes se vieron frenados por el terreno arenoso. Los cañones que arrastraban se hundían profundamente, sumidos en la confusión y obligados a ceder. Entonces comenzó la matanza. La mayoría de los que escaparon del campo de batalla, fueron perseguidos y masacrados en su retirada hacia Luisiana. Arredondo entró en San Antonio y procedió a la dura pacificación de Texas. En San Antonio, los realistas fusilaron a 327 rebeldes. Elizondo, contento de tener la oportunidad de vengar su anterior derrota, siguió a los fugitivos y, al cruzar el río Trinity en Spanish Bluff, alcanzó y capturó a 70 u 80 filibusteros y los condujo a una arboleda. Aquí se cavó una zanja profunda para que sea su tumba. A través de ella se colocó un trozo de madera. Después de atar a los prisioneros, 10 hombres a la vez, los fusiló, sus cuerpos cayeron en la zanja. Entre las víctimas estaban Menchaca y Delgado. Perry escapó para encontrar un destino igualmente trágico el 19 de junio de 1817.
El general Toledo escapó a los Estados Unidos y declaró que con 2000 tropas estadounidenses bajo el mando de Perry podría plantar el estandarte republicano en la Ciudad de México. En 1815 fue juzgado en el Tribunal de Distrito de Luisiana por violar las leyes de neutralidad, pero fue absuelto. Menos de 100 de los 1400 soldados del bando republicano sobrevivieron, y los realistas solo perdieron 55 hombres. A pesar de la victoria de los realistas, la expedición Gutiérrez Magui intensificó tanto el interés en Texas, que no pudo restablecerse la paz completa. La provincia siguió siendo centro de complot, su objeto de invasiones filibusteras, hasta que Agustín de Iturbide finalmente puso fin a la revolución. Los restos de las tropas republicanas se dejaron pudrir y no fueron enterrados hasta 1822, cuando José Félix Tres Palacios, el primer gobernador de Coahuila y Texas bajo los recién establecidos Estados Unidos mexicanos, ordenó a un destacamento de soldados que recogiera sus huesos y los enterrara con honores bajo un roble que crecía en el campo de batalla. Un joven teniente realista llamado Antonio López de Santa Anna peleó en esta sangrienta batalla. Diego, qué felicidad. Nuestra bandera otra vez ondeando.